Qué bueno que Dios nos permite compartir estos minutos una vez más, reunidos en casa. Este es un privilegio, es una bendición, que volvamos a las casas a orar, a adorar al Señor. Nuestras casas deben ser un centro de adoración, de alabanza, de gratitud. Permitir al Señor manifestarse en nuestra familia, eso nos va a representar toda clase de beneficios. Donde la presencia del Señor está, donde Dios se manifiesta, allí hay libertad. En ese lugar no habrá carencia de nada, porque la presencia de Dios lo llena todo. Y debemos provocar la manifestación de la presencia de Dios en nuestras casas. Me alegro que usted esté ahí, frente a la pantalla, seguramente muy bien acompañado con su familia, las personas que habitan ese lugar, y es el momento para desconectarnos de cualquier otra cosa y vamos a centrarnos en estos minutos en la presencia del Señor. Vamos a adorarlo, vamos a orar, tendremos la oportunidad de presentar nuestras peticiones delante de Él en oración. Dios dice que Él escucha las oraciones y Él las responde. Entonces, milagros van a suceder hoy, de sanidad, de liberación, de provisión. Una puerta se va a abrir, una nueva oportunidad. Si es que usted acabó de perder alguna oportunidad, hay nuevas oportunidades y vamos a orar. Y queremos hoy, en la exposición que hagamos de la palabra, compartir el principio de la oración de fe basados en peticiones específicas. Así es de que prepárense. Bienvenidos a esta célula familiar, a este grupo de oración en las casas. Y desde ahora declaro que hay una atmósfera de paz, de bendición en su casa. Padre, te doy gracias por permitirnos compartir estos minutos con cada uno de nuestros apreciados hermanos, amigos, que están recibiendo la señal a través de este medio. Señor, toma el control de nuestra vida e impártanos tu palabra, Señor, la palabra que da vida, la palabra creativa. Señor, que tu gloria se manifieste en cada hogar, en cada casa. Que toda aspereza desaparezca, los conflictos desaparecen. Declaro que la división desaparece en las familias y se restaura la unidad, la comunión y las relaciones. Tu palabra dice, Señor, que tú vuelves el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Gracias por esta palabra. Señor, queremos adorarte, bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Teníamos una tarea para hoy. La tarea era memorizar un versículo. Hemos estado memorizando uno cada semana. Empezamos con Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo recuerda, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego aprendimos otro, el de Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Recordemos que el memorizar la palabra de Dios es muy útil. Es una gran bendición memorizar la palabra de Dios, porque la vamos a usar en cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier lugar. Entonces, siempre la palabra debe estar ahí presente para declararla. Vamos a recordar el versículo que aprendimos hace 2 semanas atrás. Danilo, por favor, recuérdelo. Claro que sí, apóstol. El versículo que aprendimos está en 2 Corintios 4, versículo 17. Dice la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra vez, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Muy bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez
más y excelente peso de gloria. Y el que aprendimos la semana pasada, sí, es el de Gálatas capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Otra vez, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiere decir que ya hemos aprendido 5 versículos. 5 versículos, ¿5? apóstol. Exactamente Bueno, 5. no, 4. Con el de hoy 5. serán 5. Entonces, son 4 versículos, los vamos a recordar. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué palabra, ¿no? Esa palabra hay que declararla, a donde yo vaya, a donde quiera que vaya, el Señor está conmigo. Por lo tanto, no tengo temor, yo soy valiente ante los problemas. Luego aprendimos el de Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no hay tristeza, no hay calamidad, porque la bendición del Señor nos enriquece. También vimos 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y Gálatas 4:7, por cuanto sois hijos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y el versículo de esta semana, a ver, presten atención. Muy bien, Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Repítalo, Danilo, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tremenda palabra, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Repítalo otra vez, todos, a ver, todos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ya con este son 5 textos que estamos memorizando. Les recomiendo que los repasen. Repáselos, no hay que olvidarlos, repáselos, porque de esa manera se está llenando su espíritu, mi espíritu, con la palabra de Dios. Y la fe se libera a través de la declaración de la palabra que creemos. Así es de que de hoy en 8 aprenderemos un texto más. Pero bueno, quisiera hacer unas sencillas preguntas. Tiene su Biblia al lado, pero de igual manera ahí en la pantalla va a aparecer el texto bíblico. Pero preste atención a la primera pregunta. ¿Qué clase de relación con Dios es la que tiene una persona que ha aceptado en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador? La repito la pregunta. ¿Qué clase de relación con Dios es la que tiene una persona que ha aceptado en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador? Según Gálatas 4, 7 y 8. Leamos el versículo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Muy bien, la pregunta. Bueno, leamos nuevamente el texto y hago nuevamente la pregunta. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. La pregunta, ¿qué clase de relación con Dios es la que tiene una persona que ha aceptado en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador? Vuelvo y hago la pregunta.
¿Qué clase de relación con Dios es la que tiene una persona que ha aceptado en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador? La respuesta es esa, exactamente esa. ¿Cuál? La relación es de padre e hijo, porque somos hijos. Por ser hijo de Dios, nuestra relación es de padre e hijo. Esa es la relación. No somos desconocidos para Dios, somos sus hijos y tenemos esa relación padre-hijo. Por eso podemos orar Padre nuestro. Yo no le digo Padre a cualquier persona, sino al Padre que me procreó. Dios es mi Padre, quien me procreó, soy su hijo. Entonces a Él le digo Padre y oro a Él como a mi Padre. La relación que tenemos con Dios después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es la relación de padre e hijo. Muy bien, excelente. Segunda pregunta. Después de su resurrección, actualmente, ¿dónde vive el Señor Jesucristo? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Pregunta. Después de su resurrección, actualmente, ¿dónde vive el Señor Jesucristo? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nuevamente la pregunta. Después de su resurrección, actualmente, ¿dónde vive el Señor Jesucristo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, ¿quién tiene la respuesta? Pues muy bien. La respuesta es, Cristo vive en nuestros corazones. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Esa puede ser la respuesta. Cristo vive en mí. Entonces la pregunta, después de su resurrección, actualmente, ¿dónde vive el Señor Jesucristo? La respuesta es, Cristo vive en nosotros. Tercera pregunta. En lugar de embriagarnos con vino, ¿de qué debemos llenarnos? Según Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La pregunta, en lugar de embriagarnos con vino, ¿de qué debemos llenarnos? Ya están pensando, leamos nuevamente el texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es, debemos ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta era, en lugar de embriagarnos con vino, ¿de qué debemos llenarnos? El texto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces la respuesta, muy sencilla, exactamente la que usted pensó, la que usted está escribiendo ahí, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, después de haber leído estos versículos y haber respondido acertadamente, vamos a adorar a Dios, vamos a bendecirlo. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. No importa la situación por la que estemos pasando, la situación en particular, adoremos a Dios. El salmista David dijo en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y en todo tiempo es en todo tiempo, y este es el mejor momento para adorar a Dios. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor,
cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz murió y sufrió por mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Adorar a Dios, bendecir al Señor es nuestro deber. Ahora llegó el momento para que practiquemos la oración. Y vamos a hacer la oración de petición. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Cuál es su petición? ¿Qué quiere que Dios haga en su vida hoy? Dios es todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que usted necesita, Dios se lo quiere conceder si usted lo pide con fe. Voy a pedir a que Danilo, por favor, nos guíe en la oración para las peticiones y demás. Claro que sí, apóstol. Quiero que cierre sus ojos. Yo sé que hay personas que ya han escrito en este canal, en el sector derecho, sus peticiones. Vamos a orar con fe, creyendo que la respuesta está. Padre, te damos gracias por esta noche, por este momento donde habitamos juntos en armonía, donde estamos en familia. Señor de la gloria, tu palabra dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es el tiempo, Señor de la gloria, para que tú en este momento escuches la oración de tu pueblo, escuches la oración de tus hijos. Mira lo que han escrito. Mira, Señor, en el WhatsApp, en YouTube, sus peticiones como familia, peticiones personales. Vamos a orar por esas, inicialmente por las peticiones de salud. Hoy declaramos sanidad, atamos todo impedimento físico, toda enfermedad, virus, infección, cáncer. Atamos el espíritu de enfermedad y muerte de los cuerpos. Anulamos en el nombre de Jesús todo ataque de las tinieblas. Declaramos sanidad. Tu palabra dice en Isaías 53:5 que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Declaramos sanidad. Declaramos que tu sangre preciosa, Señor, por la fe y por el poder de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, está siendo vertida, está siendo esparcida en esos cuerpos enfermos. Hay regeneración celular, hay regeneración de los órganos, el dolor está desapareciendo, el tumor se está pulverizando por el poder del Espíritu Santo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Toda infección en los riñones, toda infección en las vías respiratorias, todo dolor en las articulaciones,
en la columna, en los huesos, todo problema gástrico, en el nombre de Jesús declaramos que hay restauración en el estómago, en el colon, en el hígado graso. Te llamo a ti en el nombre de Jesús para que recuperes el estado original, porque hay poder por la sangre de Jesucristo. También oramos por esas peticiones de provisión económica. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que todo espíritu de ruina, pobreza, escasez fue destruido hace 2000 años en la cruz del Calvario. Señor, tú lo destruiste, tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, y declaramos esta palabra como derecho legal, que hay provisión, que hay dinero para suplir nuestras necesidades, que la deuda está destruida en el nombre de Jesús, que todo pensamiento de fracaso, de pobreza, de no voy a tener, que me voy a morir de hambre, que me van a echar, que moriré en la ruina, desaparece ahora. Tu palabra dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Reclamamos esta palabra y declaramos que somos bendecidos y prosperados en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene la provisión para estas familias, para estos hermanos del norte, del sur, del oriente y del occidente. También oramos en esta hora por la unidad familiar. Anulamos en el nombre de Jesús todo ataque de las tinieblas en contra de nuestras familias, toda violencia intrafamiliar, todo maltrato, abuso, todo mala palabra declarada de los padres hacia los hijos, toda rebeldía de los hijos a los padres, la cortamos en el nombre de Jesús y declaramos paz, armonía. Declaramos que la roca de nuestras familias eres tú, Señor Jesucristo. Oramos por nuestro país, esparcimos la sangre tuya, Señor de la gloria. Clamamos por cada gobernante, alcalde, ministro, concejal, diputado, senador, Señor, representante y el presidente de esta nación, Señor de la gloria, para que tú le des la guianza, Espíritu Santo, para que tú le des esa dirección en los próximos días de lo que tiene que hacer en este país. Declaramos que tú eres el Señor de Colombia. Te pedimos perdón porque esta nación ha sido consagrada a imágenes. Anulamos toda idolatría, toda masonería, todo espíritu de hechicería, lo cortamos en el nombre de Jesús y declaramos, declare conmigo ahí donde está en su casa: Señor Jesucristo, tú eres el Señor de Colombia. Colombia te pertenece, Colombia es de Jesucristo, y declaramos que la palabra será proclamada en las entidades públicas y privadas de esta nación. Declaro que en los 1100 municipios de Colombia se proclamará tu nombre, en cada gobernante, en cada iglesia. Oramos por los pastores de la iglesia PAI, por las obras plantadas, por las obras aquí en el país y a nivel internacional. Los saludamos y declaramos bendición a sus familias en el nombre de Jesús. Delo por hecho, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque las peticiones han sido contestadas. Gracias por los milagros que estás haciendo en esta hora. Haga lo que usted no podía hacer antes. Escríbanos a este WhatsApp que está saliendo. Escríbanos en YouTube el milagro, la respuesta que el Señor ha hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por oír nuestras oraciones. Gracias por traer la paz a cada corazón. Gracias por bendecir cada familia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Conforme a su fe, así se ha hecho. Queremos estar pendientes, o mejor, queremos pendientes de sus testimonios. Escríbanos lo que Dios está haciendo. En este momento puede escribir lo que Dios hizo la semana pasada o en los días pasados. Cuéntenos lo que Dios está haciendo en su vida, porque Dios escucha la oración y Él la responde. Quisiera que meditáramos por unos minutos en la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Son los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Es la palabra incorruptible, es la palabra íntegra. Esta palabra no falla, Dios no miente, Dios es íntegro. Dios nos ha dado tantos privilegios. Somos sus hijos, redimidos, salvados, perdonados, pero nos ha dado uno de los grandes privilegios, como es el de la oración. La oración no es un suplicio, la oración no es un castigo, la oración no es algo penitencial, la oración no es un acto de mendicidad, la oración es un privilegio.
A través de la oración nosotros entramos en la exquisita presencia de Dios, nuestro Padre, en una sesión ejecutiva en la sala de su trono y le podemos presentar las peticiones, los deseos de nuestro corazón. Ahora, hay oraciones que son eficaces, hay oraciones que traen respuestas positivas, por supuesto, pero hay oraciones que quedan en el olvido. Hasta se le olvidó a uno por qué fue que oró. Pero la Biblia nos habla de que cuando un justo ora, esa oración es poderosa y puede mucho. Entonces quisiera solo que miráramos hoy un principio de la oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cómo se hace la oración eficaz? ¿Sobre qué base debemos hacer la oración eficaz? Y para esto vamos a mirar lo que sucedió, uno de los milagros instantáneos como respuesta a la oración que ocurrió en la vida de un hombre llamado Bartimeo. Vamos a leer el pasaje bíblico que está en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Voy a pedir a Danilo que nos lea esta parte de la Biblia, San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Amén. Dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas gracias, Danilo. Miremos algunas cosas en este pasaje que acabamos de leer. Aquí es una oración, aquí es una necesidad clamando ayuda. La situación de Bartimeo no era la mejor. No sabemos por qué llegó a ese estado de ceguera. Tal vez algún accidente, alguna situación en particular. No dice la Biblia que haya nacido ciego, sino que era ciego. Pero por su estado de salud, por su limitación en cuanto a la visión, él había tenido que optar por la mendicidad. Entonces se sentaba fuera de la ciudad, junto al camino, para mendigar. Pues era muy conocido, porque quienes querían entrar a la ciudad de Jericó tenían que ver a Bartimeo a un lado del camino mendigando. Él vivía de la buena voluntad y de la generosidad, de la solidaridad de la gente, pero no todo el mundo era solidario. De todas formas, él se resignaba a salir todos los días a ver qué podía recoger de mano de los que pasaban por junto al camino. Pero aquel día fue un día espectacular, un día extraordinario. Tal vez comenzó para Bartimeo como cualquier otro día, la misma rutina. Levántese, arréglese, coma algo y que alguien lo acompañe, o váyase, si ya sabe cómo llegar allá, siéntese para ver qué pasa. Esa parecía ser la rutina del día, pero aquel día pasó algo extraordinario. Y lo que pasó es que el Señor Jesucristo estaba pasando junto al camino. La presencia del Señor Jesús estaba ahí. Bartimeo alcanzó a oír acerca de Jesús. Bartimeo no lo vio, era ciego, pero él oyó. Ahora, lo más importante es esto. ¿Qué significa que Bartimeo haya oído al Señor, hablar acerca del Señor? Seguramente escuchó los milagros que el Señor Jesús había hecho en Galilea, en Jerusalén, en tantas partes a donde el Señor iba.
resurrección de muertos, sanidad de paralíticos, sanidad de otros ciegos, bueno, en fin, todos los milagros que el Señor hizo. Cuando Bartimeo oyó no solamente los milagros, sino que oyó hablar de Jesús, inmediatamente surgió en el espíritu de Bartimeo la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener fe para milagros si la semilla de la palabra de Dios no ha sido implantada en nuestro espíritu. Hay gente que quiere un milagro, pero no tiene el fundamento de la fe. Y la fe no es sugestión ni tampoco presunción. La fe no se presume, ni la fe es algo sugestivo. La fe es convicción, la fe es certeza, la fe es seguridad. Cuando Bartimeo oyó hablar de Jesús, inmediatamente la semilla de Jesús, de haber oído hablar de Jesús, Jesús es el verbo, la palabra, esa semilla llegó a su espíritu y surgió la fe. La fe respecto a su sanidad, específicamente la fe que Bartimeo en ese momento recibe por la palabra que oyó de Jesús es la fe para sanidad. Muy bien. Una vez la fe le vino a Bartimeo por la palabra que oyó, él se dejó persuadir y él dijo, bueno, este es un día diferente a otros días. Hoy es el día, esta es mi oportunidad. Me levantaré de este estado, dejaré de mendigar, dejaré de depender de mucha gente. Podré ahora volver a mi rutina y sobre todo a una rutina diferente, una rutina exitosa. Entonces, él hizo algo, liberó su fe. ¿Cómo liberó Bartimeo la fe? A través de la oración. A través de la oración. La Biblia dice que Bartimeo comenzó a clamar, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es un clamor. Esa es una oración. Así se ora. Y toda oración es dirigida a Dios. No le oramos a los santos, no le oramos no. Las oraciones deben ser dirigidas directamente al Dios invisible pero real. Y lo hacemos con fe. Bartimeo no estaba viendo a Jesús. Era ciego. Pero él dijo, si yo clamo, él me oirá. Y clamó de todo corazón, clamó intensamente, puso su fe en acción y clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era un clamor fuerte que salía del corazón, pero dice la Biblia en el verso 47, Danilo nos lo va a recordar, usa la palabra grito. Dice la palabra, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él era gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ya sabemos lo que pasó. La gente se molestó porque el ciego estaba gritando tras Jesús y quiso callarlo. Pero Jesús se detuvo. El Señor Jesucristo siempre tiene tiempo y se ocupa de cada una de nuestras necesidades. El Señor nos dice, no tengo agenda. Espere a ver cuándo lo programo. Ahora no lo voy a escuchar. Déjeme concentrar. No. Eso lo diría cualquier otro profesional. Pero el Señor Jesús está atento al clamor de aquellos que claman a Él día y noche, en cualquier lugar, junto al camino, en la ciudad, en la casa, en el templo, en cualquier lado. Pero, mientras el ciego clamaba, el Señor nos enseña un principio que debe ser tenido en cuenta por usted y por mí y por todos, por supuesto. Un principio si queremos que la oración sea eficaz. Cuando el Señor manda llamar a Bartimeo,
Bartimeo había estado gritando, orando, Señor, ten misericordia de mí. Esa es una petición un poco, ¿cómo dijéramos? No vaga, pero sí muy abierta. Es una petición muy abierta, porque en esa palabra caben muchas cosas. Ahí cabe desde la comida, el vestido, hasta la sanidad y todo lo demás. Ten misericordia de mí. Es como cuando vamos al supermercado y luego que entramos, decimos, bueno, yo tengo ganas de algo, pero ¿qué será? ¿Qué será? Si yo no llevo nada específico, es muy difícil salir con algo en las manos. Bartimeo estaba pidiendo misericordia, pero necesitaba aterrizar su petición o ser mejor específico, ser específico respecto a su petición. Entonces el Señor lo llamó y cuando Bartimeo está delante del Señor, el Señor le hace una pregunta y es la pregunta que también nos está haciendo a nosotros hoy. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiere que te haga? Es la pregunta que el Señor le hace. En otras palabras, Bartimeo, sea específico en la oración. Está orando con fe, pero al fin y al cabo no está diciendo exactamente qué es lo que quiere. Si quiere recibir ahora mismo algo concreto, entonces concrete también la petición. ¿Qué quieres que te haga? Pero en esta pregunta también veo la afluencia, la generosidad de Dios. Dios es ilimitado. Él no solo se limita a sanar a ciertas personas o a proveerle el mercado o la comida a ciertas personas. No, Él es todo suficiente. El Shaddai, el todo suficiente. Cuando el Señor le dice qué quiere que te haga, el Señor se está comprometiendo a darle a Bartimeo lo que le pida. Le hubiera pedido un helicóptero o un Transmilenio, o yo no sé, un Jumbo, o que resucite a alguien. Porque esa es una pregunta abierta. ¿Qué quiere que te haga? No es una pregunta cerrada. Jesús no le está diciendo, bueno, blanco o negro. No, sino ¿qué quiere? Exprese todo lo que hay en su corazón. Pero sea específico. Dios es todo suficiente. Él es capaz de resolver cada una de nuestras necesidades, de resolver nuestras peticiones, pero se requiere de fe. Bartimeo la tiene. Se requiere de orar. Bartimeo está orando. Pero luego se requiere de ser específico al presentar las oraciones. Entonces Bartimeo le respondió al Señor, Señor, que recobre la vista. Que recobre la vista. Eso fue específico. Cuando el Señor escuchó esa petición específica, el Señor le dijo, Bartimeo, conforme a su fe, así se ha hecho. Y al instante se le abrieron los ojos. Vamos a leer los versículos 50, 51, 52 nuevamente, por favor, Danilo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Enseguida recobró la vista, pero el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Note cómo la fe se libera a través de la oración, pero oraciones específicas. Dios quiere que oremos oraciones eficaces. Y la oración eficaz que Él responde es aquella oración de fe, pero con peticiones específicas. Antes de orar, de pronto surgió una petición en su corazón ahora porque está viendo que Dios es generoso, omnipotente, todo suficiente, que Él quiere concederle los deseos de su corazón. Antes de orar por las peticiones que tengamos, vamos a orar por aquellas personas que aún no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Jesús, que sanó a Bartimeo,
también es el Señor Jesucristo que perdona nuestros pecados. Y tal vez la primera petición específica hoy para presentarle al Señor es: perdona mis pecados, Señor. Acéptelo al Señor como su Salvador personal. No le estoy hablando de ninguna religión. Esto no se trata de un vínculo religioso, sino esto es el vínculo por la fe, vínculo con Dios a través de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Sus pecados serán perdonados, recibirá la vida de Dios, recibirá el perdón, la salvación, una nueva vida. Usted se convertirá en un hijo, en una hija de Dios, será miembro de la familia de Dios y ahora sí podrá orar a Dios, Padre mío, Padre nuestro. ¿Quiere aceptar a Cristo? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora y te pido perdón por mis pecados. Sé que te he ofendido. Me arrepiento, Señor, por mi incredulidad. He cometido tantos pecados en la vida que ni los recuerdo, Señor, pero tú lo sabes todo. Creo en ti. Te acepto hoy en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal. Que tu santa sangre me limpie de todo pecado. Limpia mi conciencia. Borra de mí, Señor, todo recuerdo del pasado, del fracaso y de todo pecado cometido. Yo creo en la sangre de Cristo. Señor Jesús, ven a mi corazón. Establece tu residencia en mi corazón, Señor. Te entrego mi vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Te necesito. Aquí estoy delante de ti. Quiero serte fiel de hoy en adelante. Ayúdame, oh Dios, para no apartarme del camino. Gracias por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conforme a su fe, usted es salvo, ha sido perdonado, ha sido lavado con la sangre de Cristo. Antes de orar por las peticiones, quiero recordarles que normalmente nosotros nos reunimos en el templo los días domingos a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 4 de la tarde. Por lo ya conocido, llevamos ya estos 5 domingos, este tiempo, sin podernos congregar. Pero lo estamos haciendo a través de este medio y usted se está reuniendo allí en su casa. Pronto se levantará la restricción para movilizarnos. Pronto se levantará esta restricción que nos obliga a aislarnos y volveremos a congregarnos. Tal vez no vamos a estar todos al tiempo, pero les vamos a estar anunciando de qué manera podremos organizarnos en pequeños grupos en el templo también durante la semana para ir a orar, a adorar al Señor. Así es de que estén pendientes, pero continuaremos siempre por YouTube. Los domingos a las 7 de la mañana estaremos compartiendo la palabra por este mismo medio y los miércoles continuaremos de igual manera con las células de oración en la casa. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos a Dios específicamente? A ver, piense. ¿Qué es lo que quiere realmente que Dios haga en este momento? Dios es capaz de hacerlo. Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. La misma palabra que el Señor le dio a Bartimeo, ¿qué quiere que te haga? Es la palabra que el Señor nos está dando hoy a usted y a mí, en este preciso momento. Piense. De pronto alguien dirá, no, pero es que eso suena como muy grande. No importa, de acuerdo al tamaño de su fe, así será el milagro. Padre, yo te pido en esta hora que confirmes la buena palabra. Mira los deseos de nuestro corazón. Tu palabra dice que tú nos concedes los deseos de nuestro corazón. Oro por aquellas personas que están atribuladas, confundidas, hundidas en ese sentimiento de culpa y de condenación. Declaro la plena libertad para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por los que están enfermos. Específicamente declaro la sanidad. Padre, confirma la buena palabra. Oro por aquellos que no tienen provisión económica. Señor, que perdieron el trabajo, que no tienen ingresos. Dios mío, confirma la buena palabra en esta hora y trae, Señor, el abastecimiento. Envía a tus ángeles, Señor,
Yo declaro que las alacenas ahora son llenas de toda clase de bienes y no habrá hambre en esta casa. Se abren nuevas puertas de trabajo en el nombre de Jesús de Nazaret. Los negocios que están en dirección a la quiebra, ahora reprendo ese espíritu de pobreza y declaro que los comerciantes se restauran, que viene buen tiempo, el tiempo de la recuperación financiera, porque los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, esos años son restituidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro el tiempo de la restitución en cada uno de mis hermanos, en sus familias, en la economía. Declaro ahora mismo que los industriales, los empresarios comienzan a producir, las ventas se incrementan, las ganancias se incrementan en el nombre de Jesús de Nazaret. Pagamos las deudas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Declaro la sanidad, la libertad financiera, la restauración de los hogares, la comunión de los hogares y la salvación para toda la familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Así estamos llegando al final de esta célula. Dios mediante, en 8 días, el miércoles 7 de la noche, una vez más por este mismo canal. Y Danilo, ¿qué más? ¿El domingo a qué horas? Domingo a las 7 de la mañana por YouTube, a las 9 por Facebook Live y nuestra reunión de jóvenes el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, para todos los anfitriones, un abrazo para todas las visitas. Nos alegró acompañarlos durante estos minutos. Bendiciones, feliz semana.